Hola de nuevo. Aquí estamos. Bienvenidos a mi canal Wayuu y más cositas. Gracias por seguir el canal. No se olviden de suscribirse. Estamos en la vuelta 3 y comenzamos nuestro nuevo video número 4. En la vuelta 3 quería explicaros una cosita. Y es que al final de la vuelta, a ver, nosotros tenemos 11 motivos en total, 11 motivos que hemos hecho con estos puntos, y 11 motivos multiplicado por 18 puntos que lleva el motivo nos da 198 puntos, pero nosotros tenemos 200 puntos, es decir, tenemos 2 puntitos de más. Entonces esos 2 puntitos de más los estamos añadiendo a la parte de atrás. Por eso hemos comenzado con 6 puntos aquí y hemos acabado con un punto extra. Esto es matemático, entonces por más que he intentado ajustar nuestra cenefa, o tenía que hacer una base muchísimo más grande para que se me ajustaran la cantidad exacta, o simplemente dejar esos 2 puntos extra al final. Entonces no pasa nada porque queda en la parte de atrás. Entonces esto queda como que el inicio, y aquí el final no se va a notar, ningún desperfecto, pero es solo para que no se confundan a la hora de contar y decir, es que me sobran 2 puntos. Sí, es que nos sobran 2 puntos, pero esos 2 puntitos los vamos a ir dejando en esta parte de aquí, y entonces quedará muy disimulado, no se va a notar. Comenzamos nuestra vuelta número 4. Esta vez vamos a hacer 4 puntos en blanco y luego comenzaremos ya con la cenefa. Bueno, yo aquí me he adelantado un pelín. He hecho los 4 puntos en blanco y he hecho 3 en negro. Los vamos a ver aquí en esta parte. Hacemos 4 puntos en blanco, cambiamos al negro y hacemos 3 puntos. Uno antes del negro de la vuelta anterior, otro sobre el negro de la vuelta anterior y otro más que nos adentramos sobre el turquesa. Aquí cambiamos al turquesa, es decir, el tercer punto de negro lo cerramos en turquesa, hacemos un punto turquesa que cerramos en grosella y hacemos 3 puntos en grosella. 1, 2, 3, 3, que el tercero ya lo estaba yo cerrando, pero hay que cerrarlo en turquesa. Hacemos un punto turquesa, retomamos el grosella, hacemos 3 puntitos, 1, 2, 3. Yo tengo esta marca aquí, pero esta marca no va aquí. Pasamos al turquesa, hacemos un punto en turquesa,
que cerramos en negro y hacemos 1, 2, 3 puntos en negro, pasamos al blanco y hacemos 3 puntos en blanco. Entonces, este es ahora el segmento que tenemos. 3 puntos en negro, 1 en turquesa, 3 en grosella, 1 turquesa, 3 grosella, 1 turquesa, 3 negro, saliéndonos un puntito más ancho del que era la vuelta anterior. Y una vez acabada la vuelta, hacemos este punto que tenemos extra, que sería el inicio de la siguiente vuelta. Comenzamos nuestra vuelta 5 y vamos a hacer 6 puntos en blanco. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, que corresponde a uno de los negritos de la vuelta anterior, y el segundo de la vuelta anterior en negro lo hacemos en blanco. Y este último sexto punto ya lo cerramos en negro. Hacemos un puntito negro aquí, que es justo por encima del que hicimos en la vuelta anterior. Cambiamos al turquesa. Hacemos 3 puntos en turquesa. 1, 2. El tercero lo cerramos en grosella. Hacemos un punto grosella, pero no lo cerramos. Lo cerramos con el turquesa. Hacemos un punto turquesa sobre el mismo turquesa de la vuelta anterior. Cerramos con grosella. Hacemos un punto. No lo cerramos porque lo cerramos de nuevo en turquesa. Y ahora hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos con negro. Y hacemos un punto en negro, que cerramos con blanco. Y ahora aquí con el blanco vamos a hacer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 que cerramos en negro para comenzar de nuevo el siguiente motivo. Entonces, la secuencia ahora. Voy a quitarme este anillo porque se me enredan los hilos y no me gusta. La secuencia que tenemos ahora: un punto negro, 3 en turquesa, 1 grosella, 1 turquesa, 1 grosella, 3 turquesa, 1 negro, 7 blancos. Y aquí repetimos exactamente igual. Volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho en este motivo anterior, y así vamos a repetir todos los demás motivos hasta dar la vuelta. Nuestra vuelta 6, la vamos a empezar con 6 puntos en blanco, este lo vamos a ajustar un poquito porque ha quedado como muy flojón. Aquí mejor así. 6 puntos, 1, 2, voy a poner el marcador antes de que se me olvide. 3, 4, 5. Y 6, cierro en negro. Y hacemos 3 puntos en negro. Es decir, nos salimos un punto sobre el blanco de la vuelta anterior, uno sobre el negro de la vuelta anterior, y nos adentramos en el turquesa de la vuelta anterior. Cambiamos a turquesa y hacemos un punto en turquesa. Cerramos en grosella y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos al turquesa. Hacemos un punto. Que cerramos en negro. Y hacemos 3 puntos. Uno sobre el turquesa de la vuelta anterior, otro sobre el negro de la vuelta anterior y otro sobre el blanco de la vuelta anterior. Y aquí pasamos de nuevo al blanco y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la secuencia. 3 en negro, 1 turquesa, 5 grosella, 1 turquesa, 3 negros, 5 blanco. Y eso es lo que vamos a seguir repitiendo a todo alrededor. Esto ya va tomando un poquito de forma.
y acabamos la vuelta con un punto en blanco. Comenzamos la siguiente vuelta, la vuelta 7. Marcamos el primer punto, y hacemos 7 puntos en blanco. Hemos hecho uno que está en el marcador, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdón, no son 7, son 8, ¿vale? Porque aquí 2 de los 2 negros, de los 3 negros que teníamos la vuelta anterior, 2 lo hacemos en blanco. Y el tercero, que yo aquí lo he cerrado, lo cerramos en negro. Y hacemos un punto. Aquí hacemos un punto en negro. Cerramos con turquesa y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos con grosella y hacemos un solo punto. 1 que cerramos en turquesa y hacemos otros 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos en negro, hacemos un punto que cerramos en blanco. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, porque hemos transformado los 2 que en la vuelta anterior eran en negro, lo hemos transformado en blanco. Bueno, aquí lo cerraríamos con negro para empezar ya el motivo, que es empezando igual que aquí, 1 en negro, 3 en turquesa, 1 negro, 3 en turquesa, 1 grosella, 3 turquesa, 1 negro. Y luego haríamos los 9 puntos en blanco. Así lo repetimos a todo alrededor. Miren qué bonito se está viendo ya. Esto ya va tomando una forma bonita. Me gusta. Vuelta 8. Bueno, esta vuelta 7 la he acabado aquí con 3 puntos en blanco. Una vez se ha acabado el motivo, aquí me quedaban 3 puntitos en blanco. Empezamos la vuelta 8 con 7 puntos en blanco. Hacemos el primero, marcamos,
2, 3, 4, 5, 6, 7 que cerramos en negro. Y hacemos 3 puntos en negro. 1, 2, 3. El tercero lo cerramos en turquesa. Hacemos un solo punto en turquesa. Lo cerramos en grosella. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Retomamos el turquesa. Hacemos un solo punto que cerramos en negro. Y hacemos 3 puntos en negro. 1, 2, 3. Lo cerramos en blanco. Y hacemos 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Este último ya lo cerramos en negro para comenzar el siguiente motivo. Entonces, nuestra secuencia ahora. 3 puntos negros, 1 turquesa, 3 grosella, 1 turquesa, 3 negros, 7 en blanco. Y así repetimos hasta dar la vuelta. ¡Qué bonito! Me gusta mucho cómo se está viendo ya. Y he acabado la vuelta con 2 puntitos en blanco. Aquí ya finalizamos la vuelta. Y así es como está quedando. Miren qué bonito. Esto está quedando muy bonito. Continuaremos así, pero será ya en el próximo vídeo. Así que no se lo pierdan. Continuamos en el video 5. Hasta luego.